Astrología helenística. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién la desarrolló? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Y cuáles son sus principales diferencias con la astrología moderna? De eso vamos a hablar en el video de hoy. Hola, soy Max Gascón, soy astrólogo, me especializo en técnicas helenísticas y técnicas provenientes del periodo medieval temprano. Y en este video quiero contestar las preguntas que ya hice acerca de la astrología helenística, qué es, de dónde viene, quién la desarrolló, cuáles son sus características y cuáles no son sus características, y cuáles son las diferencias con la astrología moderna. La astrología helenística es una compleja tradición de astrología horoscópica, recuerda esa palabra, horoscópica, que se originó en el Mediterráneo, es decir, en la zona europea y Medio Oriente actual, durante el periodo helenístico tardío, es decir, después de que el imperio griego haya caído y el imperio romano se empezó a formar y ya estaba siendo predominante en Europa, fue el periodo donde la astrología helenística se desarrolló y empezó a ser parte del universo astrológico, podríamos decir. Alrededor del primer siglo antes de Cristo, alrededor del año 50 antes de Cristo. La astrología helenística apareció como el resultado o la síntesis de dos tradiciones principalmente, dos tradiciones de astrología. Una es la mesopotámica o babilónica y la otra es la egipcia. Es decir, mucho de lo que tiene la astrología helenística proviene de estas dos tradiciones anteriores, y también mucho de lo que es la astrología tradicional helenística se desarrolló luego de que se haya formado, es decir, muchos desarrollos fueron propios de la astrología helenística. La astrología helenística también era llamada astrología griega, porque principalmente se desarrolló en el idioma griego. Las personas que escribieron acerca de astrología principalmente lo hicieron en griego. Esto no quiere decir que hayan sido griegos, sino que hablaban griego o que escribían en griego. En esa época era muy común que el conocimiento fuera escrito en griego porque era la forma de que el conocimiento llegara a más personas. En sí, el griego era el idioma universal, por lo tanto, mucho de lo que se desarrolló, se escribió y se dijo quedó en griego. En esa época habían otros idiomas como el latín, el hebreo y otros más, pero el principal idioma para escribir era el griego. Incluso la Biblia, que es de esta misma época, fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego. El principal lugar donde se desarrolló la astrología helenística fue Alejandría. Alejandría es un lugar que está en Egipto, y es muy importante este lugar porque durante muchos años el desarrollo y comprensión de la astrología helenística fue hecho en esa ciudad. Otro nombre que recibía la astrología helenística o griega era astrología romana, porque su uso era mayormente dentro del Imperio Romano y alrededores, y fue hasta alrededor del siglo VII que la astrología helenística se utilizó. Tenemos muchos exponentes de la era helenística, astrólogos que escribieron, que eran posiblemente eruditos y profesores, practicantes de astrología. Tenemos varios exponentes de la era helenística, astrólogos que escribieron tratados, libros en aquella época hacia sus alumnos para que el conocimiento quedara perpetuado hacia ellos y fuera transmitido. Por lo general, este conocimiento no era tan público como hoy día podría ser, incluso aquí mismo en este video, sino que se mantenía mucho más reservado. Por lo mismo, los escritos no son tan explicativos como uno quisiera, pero nos dan luces de lo que era la astrología helenística en aquella época. No tenemos todo lo que se escribió, y todo lo que se escribió en esa época que tenemos hoy en día, no todo ha sido traducido al español o al inglés, que son idiomas más cercanos, pero aún así hay mucho material para poder estudiar y entender qué era la astrología helenística. Tenemos a Doroteo de Sidón, que fue muy influyente en la época de la astrología helenística. Él fue dentro de los primeros que escribió, y escribió 5 tomos, 5 libros en griego que hablaban acerca de astrología natal, profecciones, el largo de la vida, a Vettius Valens, que es una de nuestras principales fuentes hoy en día para la astrología helenística. Él escribió 9 tomos hablando de distintos campos de la astrología. Sus escritos contienen muchas cartas y ejemplos, lo cual hace que sea un libro muy práctico. Por lo tanto, es muy influyente, muy importante. También tenemos a Claudio Ptolomeo, que posiblemente fue el más conocido de todos estos escritores. Por muchos años se creyó que fue el principal
pero lo que ya sabemos hoy en día es que, si bien es muy importante, su forma de ver la astrología en aquellos años no necesariamente fue la principal, pero sí es muy importante. Y también tenemos a Retorio, que fue uno de los últimos que escribió, muchas veces como resumiendo lo que ya se había dicho antes, y que también fue influyente para la siguiente etapa de la astrología, que fue la astrología medieval, arábica y persa, entre los siglos 8 y 9. Aquí te muestro el Imperio Romano de aquella época. Esto es el segundo siglo de nuestra era. Aquí está Egipto, Babilonia, Mesopotamia. Y si logras ver un poco más, marqué algunas de las ciudades que son importantes. Alejandría está en Egipto, donde está Sidón, Antioquía, Roma, principales ciudades de donde provienen los principales astrólogos que nosotros conocemos en esta época. Te había dicho que recordaras la palabra horóscopos o horoscópico. Bueno, esto es muy importante porque la astrología helenística es horoscópica, es decir, se basa en el horóscopo. Horóscopo es una palabra griega que significa la hora o marcador de la hora, y esto se refiere a la hora del nacimiento o la hora de la concepción de una idea, y esto marca mucho el orden que se da a la carta natal o a una carta dada. Y cuando hablamos de astrología horoscópica, principalmente nos fijamos en 4 cosas que están acá. La primera es que hay casas, lugares o topos. También tenemos los planetas, que en astrología helenística son los 2 luminares, es decir, el Sol y la Luna, y además los otros 5 planetas que son visibles: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También se organiza en el zodiaco, es decir, todos los signos o imágenes que están en los cielos, las constelaciones. Y también las configuraciones, que son los aspectos o vistas que hay entre planetas o entre grados importantes. ¿Y cuáles son las características propias de la astrología helenística, además de ser horoscópica? Primero, los 7 planetas visibles, y eso es muy importante. Son 7 planetas visibles. Y es porque sabemos que en esa época no había o no estaba desarrollada la tecnología que tenemos hoy en día para poder mirar el cielo más profundo, pero aún así estaba muy desarrollada esta forma de seguir los tránsitos en el cielo. Por lo tanto, los 7 planetas visibles eran los planetas posibles para poder seguir y poder traquearlos y poder llevar un registro de ellos, y así poder predecir lo que iba a suceder. Configuraciones tradicionales, es decir, sextil, trígono, cuadratura, oposición, y aunque no es una configuración como tal, también tenemos la conjunción. Y además la aversión entre planetas, es decir, los puntos ciegos dentro de la carta natal. También tenemos las dignidades planetarias, que son sumamente importantes. A esto nos referimos a el uso de la secta dentro de la carta, el uso de los domicilios, las exaltaciones, los términos o confines, los decanatos, las dodecatemorias. Muchas formas para poder dar matiz a el comportamiento de un planeta o alguna situación en una carta dada. Posiblemente hoy en día en la astrología contemporánea o actual vas a ver un gran uso de los signos del zodiaco y una caracterización muy grande de ellos, pero si te acercas a la astrología helenística vas a notar que en realidad el uso de los signos del zodiaco era principalmente para los planetas, es decir, el planeta es quien tiene el protagonismo en la astrología tradicional. También vas a notar que es muy importante el tema mundi o el ascendente cósmico, que es parte esencial dentro de todo. Es una forma, el tema mundi es una forma de entender el inicio del universo, pero más allá de eso es una forma de enseñar la astrología. Un aspecto muy importante y sumamente relevante es el sistema de casas que utilizamos en astrología helenística. La astrología helenística principalmente usa el sistema de casas de signo completo o casa-signo, es decir, que los signos equivalen a las casas. Y otro aspecto que también es muy relevante es que la astrología helenística es predictiva, no elude la predicción, sabe que predice. Todas las técnicas están orientadas hacia la predicción, aunque la predicción siempre, a pesar de que sabes el futuro, también puede ser muy orientada al presente. Y se desarrollan temas muy importantes como el destino, la predestinación y el libre albedrío. Cómo todo esto se une, se conjuga
se entrelaza o no se entrelaza, es también parte de lo que cada uno de nosotros tiene que desarrollar, y hay filosofía detrás de esto. Hay mucho pensamiento estoico además dentro de todo este engranaje de astrología. No es que simplemente sea astrología, sino que tiene una base filosófica muy fuerte, muy grande, muy amplia. Por lo tanto, estos temas como del destino y la predicción son muy relevantes dentro también de la astrología helenística. Las podemos desarrollar más adelante mucho más, pero estas son las principales características. ¿Cuáles no son características propias del sistema helenístico de astrología? Primero, los planetas no visibles no se usan necesariamente. Los planetas que están más allá de Saturno no rigen a ningún signo. Y tampoco hay uso de asteroides como tal. Las configuraciones modernas en astrología helenística tampoco son utilizadas. Estas podrían ser, por ejemplo, la semicuadratura, la sesquicuadratura, el biquintil. Ninguna de esas configuraciones son necesariamente ocupadas en la astrología helenística. Algo muy importante y que quizás es algo que hace que cuando uno empieza a estudiar astrología helenística y tienes una base de astrología moderna, contemporánea, sea una parte difícil de entender, es que no hay correspondencia entre signo, casa y planeta. ¿A qué me refiero? Que la casa 1 astrológica corresponde a Aries y corresponde a Marte. La casa 2 corresponde a Tauro y corresponde a Venus. Y así, hasta llegar a la casa 12. En astrología helenística esa correspondencia no existe. No hay correspondencia entre casas y signos. Es decir, la casa 1 no corresponde a Aries. La casa 1 sí correspondería con la casa que cae en el ascendente. Por ejemplo, si el ascendente es Acuario, la casa 1 es Acuario. Si el ascendente es Tauro, la casa 1 es Tauro. Pero eso es propio de una carta natal. Y la correspondencia con los planetas sí se da, pero de otra manera. Por ejemplo, la casa 1 es Mercurio, la casa 3 es la Luna, la casa 5 es Venus, la casa 9 es el Sol, la casa 11 es Júpiter, la casa 12 es Saturno y la casa 6 es Marte. Las demás casas no tienen necesariamente una correspondencia dentro de las dignidades que se ven en la astrología helenística. Por lo tanto, ya hay diferencias. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Y por qué es muy importante esta diferencia? Bueno, esta diferencia nos ayuda a encontrar los matices de los planetas y no hacer generalizaciones acerca de los significados planetarios o de los signos o de las casas. Y finalmente tenemos un énfasis en el signo. En la astrología helenística no vas a ver un énfasis muy grande en los signos. Vas a ver un énfasis, como ya te había dicho antes, muy relevante en los planetas. Conocer astrología helenística para mí fue un desafío para diferenciar y discernir qué es lo que realmente significa cierta casa, cierto planeta, cierto signo y lo que no significa, porque eso también nos puede ayudar a clarificar lo que realmente quiere decir una carta natal, una carta electiva o una carta horaria, etc. Sin duda hay mucho más que decir acerca de la astrología helenística. Espero que esta breve síntesis de lo que es, de dónde viene, quién la desarrolló, cuáles son sus características y cuáles no, y sus diferencias con la astrología moderna haya sido útil. Y si tienes dudas y preguntas, hazlas. Me puedes escribir en los comentarios y preguntar acerca de cualquier duda que tú tengas. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Soy Max Gascón Astrólogo en Instagram y también en Facebook. Y también recuerda suscribirte si este video te gustó, también darle me gusta y activar la campanita. Entonces nos estamos viendo en un próximo video de astrología helenística.